De una idea guiada por la pasión, nació el Instituto Colombiano de la Construcción con Acero, resultado del esfuerzo y dedicación de un grupo de profesionales que por más de 20 años han aportado a la evolución y crecimiento del sector de la construcción con acero en Colombia. Promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción es el propósito del ICCA, lo que lo ha llevado a consolidarse como el principal ente académico y consultor especializado en este campo. Desde hace 6 años capacitamos a profesionales de las principales capitales del país y desde hace 2 años nos expandimos a otras, llegando así a 14 ciudades. Cada 2 años realizamos el Congreso Internacional de la Construcción con Acero, el evento académico más importante de Colombia que presenta los últimos desarrollos y tendencias de la construcción con acero desde el enfoque técnico, arquitectónico y comercial. Este último representado por una gran muestra comercial y de negocios que reúne a más de 500 profesionales relacionados con la construcción, empresarios y estudiantes de Colombia y países vecinos para ofrecerles todas las posibilidades constructivas de este sector. Actualmente contamos con 94 afiliados en Colombia, quienes con sus aportes apoyan el desarrollo de importantes proyectos académicos, entre los cuales destacamos traducción y actualización de normas internacionales de aplicación nacional, fondo académico y de investigación del acero, donación de esculturas en instituciones universitarias, premios ICCA y guías técnicas. Estas últimas cuentan con 3 ediciones impresas y trabajamos activamente en 3 ediciones más. En el ICCA nos comprometemos a trabajar para que en el futuro se construyan mejores obras con estructura de acero en Colombia. Muy buenas tardes a todos los participantes. Les damos la bienvenida a todos. Contamos con un gran número de participantes desde el extranjero, según los reportes que han hecho en el chat. Vamos a tener hoy la conferencia Control de calidad en soldaduras para edificios y otras estructuras a cargo del ingeniero Jason Julián Ramírez. Agradecemos la presencia de todos ustedes en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción. Agradecemos especialmente también a las empresas vinculadas como patrocinadores, a CESCO Colombia SAS y Pacific Engineering and Consulting Company. Gracias a ellos por hacer posible esta jornada. Esta conferencia tiene una duración programada de 1 hora y 15 minutos. Posteriormente se abrirá un espacio de 15 minutos para responder las preguntas que se han dejado en el chat. Es importante aclarar que el panelista no tiene acceso directo a ellas, solo a través del moderador. Al cierre de la sesión se enviará vía chat una breve encuesta con el fin de mejorar nuestras futuras sesiones. Quienes la diligencien recibirán a vuelta de correo electrónico las memorias y el certificado de asistencia de esta conferencia. Vamos a dar inicio entonces a la conferencia del día de hoy, a cargo del ingeniero Jason Julián Ramírez. Él es ingeniero mecánico y magíster en administración de la Universidad del Valle. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de las estructuras metálicas, en soldaduras, ensayos no destructivos, interventoría y supervisión técnica. Él es inspector certificado de la Asociación Americana de Soldadura, AWS. Es inspector nivel 2 en ensayos de radiografía, ultrasonido, líquidos penetrantes, partículas magnéticas y en inspección visual. Actualmente es miembro del Comité de Estructuras Metálicas del ICONTEC. También es miembro del ICCA. Es profesor hora cátedra en la Universidad del Valle y es instructor en los cursos de preparación para candidatos a inspectores CWI en Colombia. Actualmente se desempeña como gerente en Pacific Engineering and Consulting Company. Entonces vamos a dar paso
a nuestra conferencia. Jason, queda en tus manos. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento al ICCA, a los patrocinadores pues por este espacio. Hoy vamos a hablar de construcción, del control de calidad en construcciones soldadas, en edificaciones y algunas otras edificaciones. Bueno, simplemente para agradecerles y voy a dar pues inicio a la conferencia. Las diapositivas están enumeradas para que de pronto tomen notas y en cualquier momento, si hay alguna pregunta en particular, pues sería bueno de pronto que tomen nota de la diapositiva, bueno, para que al final haya más celeridad en esto. Pues obviamente, lamentablemente, pues acá hubo un pequeño problema técnico, pero no creo que ya queda superado. Vamos a ver esta presentación que está aquí, me va a ayudar Isabel con ella. Tiene unos pequeños cambiecitos muy relevantes que seguramente los tendré en cuenta durante la presentación. Bueno, entonces empecemos, por favor. Isabel, ayúdame. Sigamos. Bueno, listo. Vamos a hablar de, digamos, 4 temas hoy. El primero es la planificación del control de calidad y principalmente este es como lo que quiero expresar, que la planificación de la soldadura tiene un antes, un durante y un después. A lo largo de la presentación es sobre lo que trabajaremos. Vamos a hablar de la soldadura, las industrias y los códigos y vamos a hacer especial énfasis en los requerimientos y los tipos de carga que las edificaciones o las diferentes estructuras tienen sobre la soldadura y cómo eso debe tener repercute en el control que uno haga antes, durante y después. En la parte penúltima vamos a hablar de las soldaduras en edificación según el reglamento sismorresistente colombiano y vamos a hablar de 3 tipos de soldaduras, las soldaduras de 1.1, las de 1.8 y las de 1.8 de demanda crítica y finalmente vamos a hablar de un poco de soldadura en puentes. Sigamos, por favor. Bueno, las conexiones soldadas, pero también las conexiones empernadas, pues tienen un enfoque de antes, durante y después, según lo requiere el reglamento de NSR 2010. Esto no es, digamos, solamente propio del NSR, sino que es una aproximación que hace la AWS, que es la Sociedad Americana de Soldadura, en las guías 1.11 y 1.10. Avancemos, por favor. Y acá estamos, aquí otro poquito. ¿Qué quiero mostrar? Devuélvete una diapositiva, por favor. Que cuando estamos en la ejecución de cualquier proyecto, nos encontramos con que las cargas que actúan sobre las soldaduras son diferentes dependiendo de dónde se encuentre, incluso dentro de una misma estructura o de las características de ellas. Por ejemplo, en el lado izquierdo vemos una esquema de una edificación y allí quiero, por ejemplo, mostrar que hay unos elementos que evidentemente tienen soldaduras, pero están soportando unas cargas verticales principalmente, pero hay otros elementos que son los elementos sísmicos y ahora vamos a hablar bastante de ellos y vamos a ver que el requerimiento sobre las soldaduras en unos y en otros es distinto, incluso dentro de una misma edificación. Y si hablamos pues de cargas dinámicas o cargas cambiantes, por ejemplo en un puente, pues evidentemente el requerimiento es mayor. Avancemos, por favor. Por ejemplo, en un proyecto bien establecido, en cualquier edificación, uno se debería encontrar con algo como esto que está acá, sea en esta forma o cualquier otra, donde, por ejemplo, le digan que hay unos elementos de resistencia sísmica. Dice, por ejemplo, allí los elementos que hacen parte del SRS, Sistema de Resistencia Sísmica, son, y le definen unos, bueno, que las columnas, que las vigas, en fin. Esto ya es un llamado a atención importante y tenemos que tenerlo así en cuenta desde el antes del proyecto, desde antes de ejecutar las soldaduras, de que estos elementos y sus conexiones tienen un requerimiento especial. Ellos van a ser solicitados de manera especial durante su vida de servicio. Avancemos, por favor. Por ejemplo, estos son los dibujitos que están extractados de la WSD 1.8, que es el complemento sísmico, y más adelante hablaremos bien de él. Y uno puede notar allí que hay una zona punteada que se llama zonas protegidas, sobre la cual no vamos a hablar hoy,
pero lo que sí quiero mostrar allí es que hay una simbología de soldadura y en esas colitas de la simbología de soldadura, en algunas dice D1.1, en otras dice D1.8 y en algunas otras dice D1.8 una rayita DC, DC de demanda crítica. Lo que estoy adelantando aquí y al final vamos a ver, a llegar a esto, es que en una edificación hay 3 tipos de soldadura según los requerimientos, las de 1.1, las de 1.8 y las de 1.8 de demanda crítica. Y todas tienen un requerimiento diferente. Avancemos, por favor. También en un puente pasa algo similar. Uno en un puente debería encontrarse de alguna forma, sea en un plano o sea en cualquier documento, pero seguramente es en un plano, algo como esto. Por ejemplo, aquí dice planta general, corte y detalle de miembros de fractura crítica. Entonces ese concepto lo vamos a desarrollar al final de la charla, pero hay unos elementos que son miembros de fractura crítica y tienen un comportamiento diferente a los que no son de fractura crítica en cualquier proyecto tipo puente. Avancemos, por favor. Por ejemplo, en este proyecto que estábamos mostrando allí, que nos cedió el ingeniero David Valencia, aquí define cuáles son los elementos de fractura crítica en un puente, dice son elementos de fractura crítica y empieza a dar unos elementos, los patines 1A, 1B, las almas 1A, 1B y en fin, empieza a relatar unos elementos que se consideran de fractura crítica y hay que tenerlos en cuenta en el antes. En el punto, al final de la diapositiva está resaltado que hay un requerimiento donde dice que los MFC, miembros de fractura crítica, deben ser fabricados de acuerdo al código AWS 1.1, sección 12. La sección 12 es un apartado especial donde dice cómo se tratan estos miembros. Aquí simplemente lo menciono porque es a lo que vamos a llegar al final de la presentación, pero lo vamos a desarrollar de aquí en adelante y vamos a llegar a explicar esto qué significa y qué consideraciones tienen. Avancemos, por favor. Bueno. Entonces, aquí he extractado de este guía de diseminación de soldaduras, donde la AWS brinda un enfoque de los controles que se deben tener una soldadura en el antes, y aquí lista 9 de ellos, y no me voy a referir a ellos, sino que simplemente quiero decir que la soldadura se controla desde antes de que se empiece a ejecutar, y no solamente al final. Digamos que quiero expresar en este control antes, durante y después en este enfoque, lo quiero expresar, digamos, en contraposición a lo que de pronto pasa en algunos proyectos y no es deseable, y es que de pronto las personas puedan entender, los participantes en los proyectos, que cuando uno ejecuta un ensayo no destructivo sobre una soldadura de cualquier conexión, es como si fuese digamos, una aprobación, un chulo, una forma de determinar que la soldadura cumple que cumple un requerimiento y que va a cumplir con las cargas o con las solicitaciones que él tenga durante el servicio. Y lo que quiero contar aquí es que no, que eso no es así necesariamente. Para que una soldadura cumpla con los requerimientos y con las solicitaciones a la que va a estar sometida, tiene que haber un antes, un durante y un después, y lo quiero expresar acá. En este antes, por ejemplo, uno debe verificar que los materiales son los correctos y otra serie de puntos, no los voy a citar todo, solamente algunos de los resultados, por ejemplo, verificar que los WPS que se van a utilizar son los apropiados, que están bien hechos, y otros puntos, puedo resaltar ahí, por ejemplo, una verificación de las temperaturas de precalentamiento, si son las apropiadas o no, vamos ahorita a mencionar qué importancia tiene eso. Uno muy importante y tal vez uno de los más poco manejados es la verificación del apropiado almacenamiento de los consumibles de soldadura. Avancemos por favor la que sigue. La examinación durante la soldadura, ahí se citan 9 puntos, pero podrían ser más, y es cuando ya estamos ejecutando la soldadura, no solamente basta con tener un procedimiento bien desarrollado como se pedía en la diapositiva anterior, sino que en la ejecución en el taller o en la obra, el procedimiento sí se pueda cumplir y que sus variables estén en los rangos determinados. Es decir, que los 5, 2 o 3 o 10 o 15 o 20 soldadores o operadores de soldadura que estén participando en la ejecución del proyecto, si estén cumpliendo las variables, que se estén en el rango que dijo el WPS, que si estén aplicando el precalentamiento que se nos ha determinado. Entonces, son controles que hay que hacer durante la soldadura de manera, pues, si queremos llegar a garantizar el requerimiento. Avanzamos a la que sigue, por favor.
Y en el después, ya es cuando ya la soldadura está terminada, aquí sí aparecen otros requerimientos, y sí, por ahí en el punto 9 sí le dice, mire, los ensayos no destructivos, la conformidad del cumplimiento de los ensayos no destructivos. Pero no solamente es ese, también es, por ejemplo, en el punto 3 dice el tamaño de las soldaduras, que las soldaduras estén completas. Entonces, pues aquí con esto simplemente decir que la soldadura, para que al final cumpla el requerimiento, debe desarrollarse con control bajo este enfoque. Ese enfoque, lo decía yo al principio, no es solamente de este AWS, sino que el reglamento colombiano así lo pide. Por favor, avanzamos. La siguiente. Listo. Aquí con esta tabla 3 extractada de esta guía B110, por ejemplo, lo quiero utilizar para reforzar eso. En esta tablita se referencia en la primera columna, digamos, los tipos de discontinuidades, y ahí menciona varias porosidades, inclusiones de escoria, bueno, una serie de discontinuidades posibles. Y luego están los ensayos no destructivos posibles a ejecutar: radiografía, ultrasonido, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, en fin. Y esta tablita se lee con una A, una O o una U. La A quiere decir que el método es aplicable marginalmente, perdón, es perfectamente aplicable. La O es que es aplicable marginalmente, y la U que normalmente no se utiliza. Entonces uno se fija y se encuentra varias U's para diferentes ensayos. Entonces, por ejemplo, ese efecto que se llama overlap allí, que está como el tercero de abajo para arriba, si uno va, él le dice que la radiografía es U, o sea que no se le aplica; el ultrasonido es U, o sea que tampoco se le aplica, y solamente es aplicable con los líquidos penetrantes o las partículas magnéticas o la inspección visual. ¿Qué quiero resaltar con esto para reforzar el argumento que estoy tratando de expresar hace un rato? Es que hacer el ensayo no destructivo necesariamente no me garantiza que voy a cumplir el requerimiento. ¿Por qué? En esta diapositiva quiero decir que hay diferentes discontinuidades que un ensayo no los detecta. Entonces, si no los detecta, mal haría yo en pensar que pueda un ensayo no destructivo garantizarme que la soldadura de la conexión va a cumplir los requerimientos simplemente porque el ensayo fue aceptable o apropiado. Yo no puedo, por ejemplo, ejecutar unos líquidos penetrantes o una inspección visual, dar por hecho que he cumplido o que la soldadura ha cumplido todos los pasos, y si no he cumplido los anteriores, que tenga los electrodos adecuados, el material adecuado, las preparaciones, los precalentamientos. Avanzamos, por favor. Y voy a hablar de esta diapositiva acá porque la vamos a necesitar ahorita en la gráfica que sigue, y al final también cuando veamos cómo se aplican los ensayos. Y es que en soldadura hay 5 tipos de junta básicas, no son más, son 5. La junta tope, que es la que se muestra ahí en la número 1, donde hay dos elementos que están en un mismo plano y se enfrentan por un lado por uno de sus bordes. La junta en esquina, que es la que está allí como el número 2, donde los bordes se enfrentan, dos de los bordes se enfrentan y son dos elementos perpendiculares, ¿correcto? La junta número, voy a saltarme a la 5, que es la que está a la derecha, es la junta de borde, donde los elementos no están paralelos, están uno sobre otro, pero comparten uno de sus bordes, y allí se va a aplicar la soldadura. Está la junta en T, que está más a la izquierda en la parte de abajo, donde elementos verticales, uno está sobre el otro, y el borde, pues no comparten el borde, sino que está en la parte central o desplazado del elemento horizontal. Y por último, la junta quinta, que es la junta de traslape, donde elementos paralelos, pero está uno sobre el otro y tampoco comparten ninguno de los bordes. Entonces, esos son 5 tipos de juntas. Y pasamos a la diapositiva siguiente. Esta tablita también es traída de la misma guía. Aquí lo que vamos a ver es que en la columnita donde dice junta, hay 5 tipos de juntas, las que acabamos de ver: la junta tope, la de esquina, la de T, la de traslape y la de borde. Y para los diferentes ensayos también está la misma convención de una A, que es aplicable, y una O, que es un método marginalmente aplicable. Y vemos lo mismo, por ejemplo, una junta de tope, pues, que es muy utilizada, que todos la conocemos, pues vemos que casi que le aplica todos los ensayos, son válidos: radiografía, ultrasonido, partículas magnéticas, líquidos penetrantes, inspección visual. Los ensayos, digamos, son aplicables, pero por ejemplo una junta en esquina, ya vemos que en la radiografía dice que es O sea, no es aplicable sino marginalmente. Una junta en T también es aplicable marginalmente, y así. Nuevamente esta gráfica para expresar
que ejecutar un ensayo no destructivo per se no garantiza el cumplimiento del requerimiento, porque puede ser que ni siquiera sea aplicable y no son raros los casos en los cuales alguien solicita que se haga un ensayo no destructivo no aplicable sobre alguna junta. Sigamos, por favor. Bueno, después de hacer ese pequeño recorrido en el que es el antes, el durante y el después, quiero hablar aquí sobre cuando se están ejecutando los trabajos hay que conocer la industria. La industria me refiero a que la industria es, por ejemplo, si estoy en el tema de oleoductos, si estoy en recipientes a presión, o si estoy en estructuras metálicas, en edificaciones o en puentes. Eso hay que conocerlo, además de otras cosas que son obvias como códigos aplicables, cargas, procesos de soldadura. Sigamos, por favor. Y aquí en este punto quiero detenerme y es en lo siguiente. Cuando se hace una conexión soldada, ¿qué es lo que se debe garantizar? Este es un punto que a mí me inquieta porque es muy común. Yo lo he escuchado en muchos ingenieros prestantes, y no por esto quiere decir que vayan a dejar de hacerlo, ni me faltaba. Lo que es que de pronto hay un concepto errado, y es que muchas veces he escuchado el concepto de que en una conexión soldada lo que debo garantizar es que la resistencia de esta conexión, de esta soldadura, sea igual por lo menos o mayor que la de los metales bases, y entonces ya, digamos, he cumplido con el requerimiento. Digamos que ese es un concepto que he escuchado varias veces, y vamos a ver ahorita por qué eso no es tan cierto siempre. De pronto en algún tipo de soldaduras, en algún tipo de industria, en algún tipo de cargas, eso sea posible, pero no es así. O sea, esa afirmación de que simplemente yo garantizar esa resistencia por encima o igual del material base no es suficiente. Aun cuando esa conexión estuviese bien soldada y la haya probado con un ensayo no destructivo. Avancemos, por favor. Después aquí, por ejemplo, lo que quiero expresar es que, por ejemplo, no es el mismo requerimiento que hay en una soldadura de oleoducto que en una soldadura de un puente, de una edificación. Por ejemplo, en una edificación seguramente yo tengo unos requerimientos de resistencia que también tengo en un oleoducto, pero en un oleoducto, por ejemplo, puedo tener además un requerimiento de estanqueidad, que no haya fugas. Entonces, los requerimientos cambian dependiendo de la industria y obviamente del código que le aplique. Avancemos, por favor. Avancemos. Bueno, quiero mostrar aquí lo que pasa, por ejemplo, digamos a lo que está sometida una conexión soldada en cualquier industria o en cualquier edificación. Por ejemplo, en una misma edificación, las soldaduras pueden estar sometidas a carga estática, ¿no? Ese nombre, pues no, esa afirmación no me gusta mucho, pero voy a usarla por acá. La conexión puede estar, digamos, donde no va a tener variación y simplemente va a estar allí, soportando una carga, y no va a haber más que esa carga que en algún momento ella está soportando, por ejemplo, una columna que no sea de resistencia sísmica, y ya es una carga estática allí. Diferente si es en un puente donde tengo unas cargas dinámicas, donde van a haber unas oscilaciones que ahorita miramos, pero dentro de una misma edificación, además también pueden haber otras cargas que van a estar soportadas a unas situaciones de inversión de esfuerzos por encima de su resistencia a la afluencia, donde van a estar en el rango plástico, y entonces además van a alternar entonces pues con unos comportamientos de histéresis. Avancemos, por favor. Entonces eso hace que los requerimientos sean diferentes. Para hablar de edificaciones, presentémosla toda, ahí sale esto. Ok, entonces en Colombia, con eso que acabamos de ver, ahorita lo vamos a presentar, en Colombia el reglamento sismorresistente vigente es el 2010 y digamos, el contexto técnico sobre el cual se desarrollan las edificaciones en Colombia. Es un requerimiento colombiano, es una ley de la República, es de obligatorio cumplimiento, y entiendo pues que él tiene algunas similitudes pues con la normatividad ISC americana. De eso pues no es mi fuerte y no voy a meterme en eso, simplemente pues como sé que hay personas de otras regiones de diferente a Colombia, pues de pronto de Latinoamérica, para demostrar que tiene algunas similitudes, pero no en este caso vamos a hablar solamente de esta normatividad para Colombia. Esta norma colombiana hace obligatorio en Colombia el uso de un código norteamericano que es el AWS 1.1, que es el código de soldadura,
y se hace obligatorio en Colombia porque esta norma colombiana sí lo pide. También hay otros códigos de los que no vamos a hablar acá que digamos, son utilizables en Colombia porque esa norma los llama el Código de Práctica Estándar para las conexiones perdadas, el RCSC, para los materiales, la STM A6, que en Colombia tiene una normatividad 4537. Dale, por favor, enter ahí y otro. Y ese es el que quería llegar. Pero además, y este es muy importante, y en esto nos vamos a detener ahora, y es en Colombia hay o en Colombia no, digamos la estructura de códigos de edificaciones en Estados Unidos y en Colombia, pues por petición del reglamento NSR 2010, hay un complemento sísmico que es el AWS de 1.8. Este es un código que es un código apéndice del de 1.1, él no funciona solito, sino que él está siempre referenciado con el de 1.1 y él lo que tiene son unos requerimientos adicionales a los que tiene el de 1.1 para ciertos elementos de la edificación. Avancemos, por favor. Exacto. Listo. Como vamos a hablar de puentes, digamos la analogía a lo que vimos anteriormente, en Colombia también está el código colombiano de puentes, que es el CP14. Presentemos, por favor, todas las... Exacto. Entonces, aquí de manera similar se hace obligatorio el uso del D1.5, que es el código de soldadura de puentes de autopistas o puentes vehiculares, que es nuevamente un código norteamericano, pero que en Colombia, como en el caso anterior, se hace obligatorio por este CCP14. Y los otros códigos pues son los mismos, o son aplicables más bien, el código de práctica estándar, el RCSC para las conexiones pernadas, la STM-A6 para pintura SCPC, un enter más, por favor. Y una normativa muy importante que es la STM-A709 por los tipos de aceros que son los requeridos para fabricar puentes, y esto tiene mucho que ver con unas cosas que vamos a ver ahora. Sigamos, por favor. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Algunas consideraciones importantes que vamos a tratar en lo que sigue, algunas con profundidad, otras no tanto. Vamos a hablar de resistencia a la tracción o tensión, sanidad, ductilidad, tenacidad, fatiga, temperatura de transición, que es muy importante este concepto. Sigamos, por favor. Bueno, esta grafiquita es muy conocida, pues por todas las personas que están, digamos, en este medio de la ingeniería. Básicamente es una curva de esfuerzo de formación. Normalmente se obtiene porque con una probeta estandarizada como las que están a la izquierda o de otro tipo, se someten a una carga y se empiezan a estirar en una máquina a una velocidad controlada, no muy alta, y ellas se van estirando y se va graficando el esfuerzo al que están sometidas versus su deformación, y eso esto es un tipo de comportamiento típico donde hay una parte recta y luego hay como una cedencia, y luego hay un estiramiento muy grande con poco esfuerzo y finalmente la ruptura. Esta gráfica pues es muy conocida, pero quiero utilizarla porque nos va, o vamos a hablar sobre ella, porque esto describe, esto describe el comportamiento de una conexión o de cómo se comporta una conexión, una carga, de lo que le pasa a una conexión soldada cuando se está sometida a una carga, pero vamos a ver que tiene bastantes deficiencias para representar lo que verdaderamente está sucediendo. Entonces, avancemos a la que sigue. Ok, aquí ya se ve pues más, un poquito, vamos a desarrollarlo un poquito más. Quiero mostrar que hay una zona elástica, una zona plástica y una zona donde hay una deformación. En esa parte C, que quiero mostrar de esto importante, que en esa parte se dan unos fenómenos muy diferentes. En esa parte C de los fenómenos que se dan en la parte A. En la parte A hay unos movimientos de planos muy leves, no alcanzan a haber desplazamiento entre los planos. Por tanto, cuando yo retiro la carga, la probeta recupera su valor original. Por el contrario, cuando ya paso del punto B y C, ya cuando se retira la carga no se recupera el valor original de la longitud porque hubo desplazamiento de planos, y eso inicia una generación de unos elementos, de unos problemas que se llaman maclas, y se genera fisuración. Y entonces lo que pasa allí es muy diferente de lo que pasa en la zona A en cuanto al comportamiento estructural. Sigamos, por favor.
Otra cosa importante que aprende uno cuando ve las gráficas de tracción es esto, que el área bajo la gráfica representa la ductilidad, entonces esa es la energía absorbida, entonces uno quiere, por ejemplo, en esa curva roja, esa área es grande comparada con esa área como azul o moradita que está en la curva azul B, que es una falla frágil. Entonces uno quiere comportamientos dúctiles siempre, y eso depende de esa área que está allí. Eso normalmente cuando uno hace pruebas de tracción, uno no le para muchas, o no tiene datos de comparación sobre esto. Y a qué estoy refiriendo, de pronto no lo dije ahorita al principio, es que la mayoría de procedimientos de soldadura se califican haciendo pruebas de ruptura, como la que vimos con la probetica estandarizada, y uno básicamente obtiene, como lo dije, un esfuerzo de fluencia, un esfuerzo de ruptura y un porcentaje de elongación. Pero ahí está otra información que no se utiliza y vamos a ver por qué. Sigamos. ¿Qué es lo que pasa ya teniendo en cuenta cuando hablamos de elementos de no resistencia sísmica y elementos de resistencia sísmica? ¿Cuál es el comportamiento? Cuando tengo un elemento que no es de resistencia sísmica, que normalmente, y acá pues hay muchos diseñadores, yo no soy diseñador, o sea que aquí, pues si la afirmación no es correcta me disculparán, pero entiendo más o menos, o con cierta, pues con cierta certeza, que un elemento que no es de resistencia sísmica está diseñado para que se comporte en esa zona elástica. Es decir, normalmente ellos no deben superar su esfuerzo de fluencia, o sea, no se diseñan para que se deformen permanentemente. Entonces, esa gráfica de esfuerzo de formación que está allí describe bastante bien lo que le pasa a la conexión soldada de esos elementos. Entonces, ellos están comportándose como lo describe esa gráfica en la zona A. Pero vemos a la derecha lo que pasa en unos elementos sísmicos donde se produce una rótula plástica en unos punticos azules. Cuando hay un sismo, el diseñador ha supuesto o ha hecho unos esfuerzos para que se comporte, para que haya una deformación plástica en ciertos puntos de la edificación y sean los que absorban la energía sísmica. Es decir, que si las conexiones que estén por allí en esa parte de la rótula plástica, muy probablemente, o puede ser que estén sometidas a cargas que están en la parte C de esa gráfica de esfuerzo de formación, donde ya el comportamiento es diferente, donde la primera parte hasta el punto A no hubo deslizamiento de planos, en la parte C sí hubo deslizamiento de planos y generación de fisuración. Entonces eso empieza a describir de una manera mejor lo que pasa en esa conexión, sin embargo no suficientemente. Sigamos por favor. Porque además de que esa rótula plástica o las conexiones que estén por allí, además de que empiezan a comportarse por fuera de la zona elástica, además de eso la carga se invierte y va y viene en un sentido, dependiendo digamos de la frecuencia del sismo. Entonces a veces está subiendo, puede estar en tracción, luego va a estar en compresión y se forma esa curva de histéresis que vemos allí, bueno, o de cualquier otra forma que se genere, pues esa simplemente es una como muy típica, pero se puede deformar de cualquier forma. Entonces, lo que quiero expresar con esto, sigamos, es que esa soldadura no la describe, o sea, esa soldadura que está sometida a esas cargas no la describe muy bien ese ensayo de tracción que vimos allá. Si pasamos a otras edificaciones como puentes donde hay cargas alternativas, sigamos por favor, donde el paso de los vehículos genera que las cargas tengan unos máximos y unos mínimos en el tiempo, se generan unos ciclos. Ahí sí ya que la curva de esfuerzo de formación que vimos no describe lo que está pasando allí, ahí ya están pasando otras cosas diferentes. Avancemos. Avancemos otra. Listo, ya no, esa curva de esfuerzo de formación está lejos de describir lo que pasa en la conexión soldada y en general en la estructura. Estas son curvas de fatiga y se construyen, pues yo creo que lo conocemos, pero quiero mostrarlo. Yo creo que aquí sabemos cómo se hace, y es que se pone, por ejemplo, el dibujito que está en la parte izquierda superior, se pone una probeta que es el eje que está allí, se pone a rotar con un peso en uno de sus extremos, y ese peso se pone para que, digamos, cerca a su esfuerzo de ruptura, se pone a girar, y cada que el elemento
gira pues la parte que está, en el momento, en que está como ahí el dibujito en la parte que está en la parte alta, estará en tracción y la parte inferior del eje estará en compresión, pero cada que el eje dé una vuelta, pues eso cambiará y pasará de tracción a compresión, eso será un ciclo, y entonces lo que se hace es graficar en cuántos ciclos se rompe el eje. Entonces, eso se va graficando allí y se construye. Fijemos en una sola de las curvas, no miremos tantas, lo que es que hay curvas para diferentes materiales. Entonces, se va construyendo esa gráfica en cuántos ciclos se rompe. A medida que esa carga se baja y se aleja un poquito del esfuerzo de ruptura, pues ella resiste más ciclos. Abajo es una escala logarítmica, por tanto eso es largo en el tiempo, a medida que yo bajo la gráfica, la carga, perdón. Y hay un punto donde dependiendo de los materiales, pero casi la mayoría de ellos se vuelven casi planos, es decir, que hay un punto donde ya ellos no van a fallar, un punto límite donde ya no fallan. Pero lo importante de esto es que eso más o menos sí describe lo que pasa cuando hay cargas fluctuantes y pruebas y cargas de fatiga. Es decir, una alternancia en la carga que va de un valor máximo a un valor mínimo, a veces hay inversión incluso de pasar de tracción a compresión. Y eso es fatiga. Esas gráficas o ese comportamiento está muy lejos de ser descrito por un esfuerzo de ruptura. Esas rupturas normalmente están muy por debajo o están por debajo del esfuerzo de fluencia o de ruptura que muestra una gráfica de esfuerzo de formación con la que se califican los procedimientos. Avancemos. Lo que pasa realmente es que en esas cargas de histéresis o en esas cargas de fatiga o fluctuantes es que se genera o está mejor descrito por una cosa que se llama la mecánica de fractura. La mecánica de fractura es una ciencia muy amplia, aquí ni más faltaba, vamos a hablar solamente muy poquitico, y estudia cómo nacen y cómo crecen las grietas. Entonces, en la parte izquierda están algunos modelos de cómo crecen las fisuras o las grietas en una conexión, por ejemplo, este dibujito, una conexión viga-columna, cómo crecen desde el backing con diferentes parámetros, con diferentes patrones, y obviamente nosotros no queremos que esto pase en una conexión, pero lo que pasa en esa grieta se llama, o sea, estudiar eso se llama mecánica de la fractura, y digamos, se describe mejor con una prueba o con una condición mecánica que se llama tenacidad, sigamos. Exactamente. Bueno, entonces lo que pasa cuando tenemos las conexiones están sometidas a esas cargas de histéresis, esas cargas de fatiga, es mejor descrita por la tenacidad. La tenacidad es la energía de deformación total que es capaz de absorber o acumular un material antes de alcanzar la ruptura en condiciones de impacto por acumulación de dislocaciones. Y se ve principalmente al grado de cohesión entre moléculas. Todo eso que dice allí, pues, lo que quiero resaltar es que esa propiedad de la tenacidad sí es un dato que nos describe mejor lo que pasa en la soldadura, a las cargas que va a estar sometida, y vamos a ver por qué eso es tenido en cuenta en ciertas condiciones y en ciertas partes de las estructuras. Avancemos, por favor. Listo. La tenacidad se mide con una prueba de impacto. La fotico que ven ahí es una probetica de impacto Sharpie, es una probetica pequeñita de 10 centímetros por 10 de 10 milímetros por 10 milímetros, con longitud de 10 centímetros, o sea, cabe en la mano, es pequeña. Esa probetica tiene una entalla. En el lado derecho ustedes ven, pues está en rosadito allí la probetica Sharpie, y se le va a pegar a una flechita y lo muestra, le va a pegar por la parte de atrás y la va a romper. Eso se hace en un péndulo que se suelta desde una altura determinada, como lo muestra la parte inferior del dibujito, una altura H, más abajo, a la derecha, más abajo a la derecha, exacto, por allí, más abajito, ahí, exacto. De esa altura H se suelta el péndulo impacta la probetica y luego pasa hacia esta izquierda, y ahí la altura que él gana es menor de la que se soltó. Él perdió energía potencial por la fricción de la máquina que se tiene calibrada, entonces se descuenta, pero la energía que él perdió principalmente se debe a la energía absorbida por esa probeta antes de romperse. Entonces esa medida de energía es la que se toma y se va a graficar contra un parámetro que es la temperatura. O sea, esa probeta se hace a diferentes temperaturas y se grafica temperatura
energía. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y llegamos a esta gráfica que es muy importante para entender lo que viene y lo que estamos diciendo. Como ven en el lado, en el eje vertical, se grafica la energía absorbida, en el eje horizontal la temperatura, como les dije, a diferentes temperaturas que se ejecute la prueba que vimos anteriormente. Pero lo importante es que ese es un comportamiento muy típico de un acero, y entonces vemos como una S que tiene una caída muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se empieza con una temperatura alta a romper probetas y se tiene que se absorbe una energía determinada, y a medida que se va bajando esa temperatura, pues también va disminuyendo la energía absorbida, pero lo hace muy levemente en la primera parte de la curva, en la curva mirándola de derecha hacia izquierda, desde el punto exacto por donde está el puntero en este momento. La energía absorbida va cayendo muy lentamente, pero luego llega la franja gris, que es una zona que se llama de transición, y la temperatura cae, la energía absorbida cae drásticamente a medida que baja la temperatura. Esa zona gris se llama temperatura de transición en esa zona, y luego después de eso lo que tenemos es una muy baja absorción de energía en la prueba de ruptura. ¿Por qué es importante esta prueba? Porque nos dice desde qué temperatura hacia arriba se comporta de manera dúctil nuestra estructura y desde cuál se comporta de manera frágil, y no queremos nunca que esté en la zona frágil. Avancemos, por favor. Entonces, la falla dúctil la falla dúctil se presenta cuando de la zona gris hacia la derecha, cuando se absorbe bastante energía antes de romperse. Eso es una falla dúctil. Una falla dúctil tiene la particularidad que hay bastante deformación plástica, es observable. Se produce un corte en formas de copa cono para los que han visto probetas de tracción. Entonces, ahí se comportó de manera dúctil. Avancemos, por favor. Por el contrario, cuando el material está en la zona frágil o la falla frágil, es una falla donde no hay deformación o es pocamente apreciable, y la propagación de la grieta es muy rápida. Esa es una particularidad de las fallas frágiles. Avancemos. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque por fin voy a llegar a cerrar un tema que abrí hace rato, y es el tema que abrí con la prueba de tracción. Cuando hacemos soldaduras, lo que hacemos es que movemos o podemos mover, si no somos cuidadosos, esa temperatura, esa parte de temperatura, esa zona de transición. Es decir, digamos que ese acero, voy a decir un número cualquiera, la temperatura de transición es 0 grados, y entonces mi estructura, siempre que esté por encima de 0 grados, se va a comportar de manera dúctil, y estaría muy bien si así compré el material. El problema se presenta cuando yo hago la soldadura y yo modifico eso. El hacer la soldadura, yo aporto calor, ahí crecen granos, se refinan granos, hay esfuerzos residuales, y entonces esa condición se mueve. Entonces eso es lo que pasa cuando se hace la soldadura. Entonces, por fin, con esto cierro un tema que abrí hace un rato, y es lo siguiente. Las pruebas de tracción no son suficientes para determinar en ciertas condiciones de comportamiento lo que pasa, el comportamiento adecuado de la soldadura. Avancemos, por favor. Porque lo que pasa es esto. Digamos que puede ser que si yo no tuve el suficiente control para mantener un procedimiento de soldadura que me mantuviese mis zonas afectadas térmicamente, o la zona de la soldadura en una zona dúctil, entonces puedo tener una falla frágil como está a la izquierda. Pero por el contrario, si lo hizo bien, pues puedo tener una falla dúctil como está en la derecha, donde hay una deformación significativa, muy importante. Entonces, básicamente, eso es lo que yo debo garantizar cuando hago una soldadura, una soldadura que va a estar sometida a este tipo de requerimientos. Avancemos, por favor. Sigamos. Listo. Esa parte que vimos allí simplemente es como el soporte teórico para lo que vamos a ver, que es más corto. Entonces, soldadura en edificaciones NSR de 1.1, de 1.8 y de 1.8 demanda crítica. Avancemos. Listo. El reglamento sismorresistente nos hace obligatorio el cumplimiento del D1.1 y el D1.8 suplemento sísmico. Avancemos. En Colombia, avancemos. Esto ya lo vimos todo, quería simplemente mostrar que
que lo avancémosla, pasémosla, lo que sigue. Correcto. Y entonces, al principio dije que hay un enfoque antes, durante y después. Acá quiero simplemente expresarles, y para que tomen nota los que lo quieran consultar con mayor detalle, que el NSR también sostiene o utiliza ese mismo enfoque. Y esta es la tablita para los controles que hay que hacer previos a la soldadura. Ahí está ese numeral en la tabla F214 5-1, y ahí dice lo que hay que hacer antes de soldar. Sigamos. Está la tablita durante la soldadura, los controles que hay que hacer el antes de soldar. Sigamos. Y los requerimientos que hay que hacer una vez la soldadura está terminada, o digamos el después. Entonces ese enfoque no es exclusivo por ahí de la AWS, sino que el NSR lo pide, lo tiene, lo tuvo en cuenta. Entonces debemos aplicarlo, pues también avancemos. Listo. Para retomar ahora sí y tener en cuenta ese de 1.8. El de 1.8 se aplican a los elementos del F3 de la norma del reglamento sismo resistente colombiano, digamos. Y ya pues acá nos dice que hay unos elementos que son de resistencia sísmica. Avancemos. Ahí simplemente está diciendo pues a qué aplica. Avancemos. Ah, perdón, devuélvase un poquitico, qué pena. Es para leer esa definición de sistema de resistencia sísmica, que yo creo que lo conocemos, básicamente los elementos que van a responder por las cargas sísmicas. Avancemos, ahora sí. Otras definiciones: zona protegida, que no la vamos a tratar con mucha amplitud acá, sino que la definimos porque por allí está en un dibujito. Soldaduras de demanda crítica, esta sí, y aquí sí quiero detenerme y leer la definición. Es una soldadura cuya demanda de deformaciones inelásticas y las consecuencias de su falla en el sistema de resistencia sísmico requieren un control de calidad especial. En el antes, en el durante y el después. Esto es lo que yo ya, esto es parte mía, pero lo que es importante es que ella va a estar sometida a deformaciones inelásticas, y por tanto el comportamiento que vimos con el esfuerzo de tracción no la describe de manera correcta. Avancemos. Listo. Este mismo dibujito que vimos al principio, entonces ahora sí vuelvo y lo muestro como para ir cerrando el tema. Y es que en las edificaciones hay soldaduras de 1.1. Y ahora, ¿qué quiero decir con las de 1.1? Son estas soldaduras que se comportan parecido a lo que pasa en una gráfica de esfuerzo de formación en la parte elástica, donde no se producen fisuración necesariamente, sino que simplemente los planos se están tratando de desplazar, pero no se desplazan permanentemente. Entonces, en una conexión misma, pero en la edificación a mayor escala, hay soldaduras de 1.1 que las describen perfectamente esa barrita de esfuerzo de formación, ese tipo de ensayo, y por lo tanto en ellas no es importante la mecánica de la fractura tanto, pues no quiero hacer esa afirmación tan categóricamente, digamos, no es lo determinante, más bien digámoslo, y por tanto no hay que tener en cuenta lo que pasa con la tenacidad tanto. No es de tanta preocupación, digamos, ni es lo más representativo, pero por el contrario, hay unas soldaduras que sí son de resistencia sísmica, que sí van a estar sometidas a esos requerimientos de histéresis, por ejemplo, y entonces son las de 1.8, y unas que lo van a hacer más y son las de 1.8 de demanda crítica. Ahí están pues simplemente un ejemplo cualquiera extraído del de 1.8, donde, por ejemplo, vemos que la soldadura del patín de la viga al patín de la columna se marca como de 1.8 de demanda crítica, pero por ejemplo las soldaduras que están como en filete entre la platinita de conexión de la columna al alma de la viga, en las esquinas de esa platina, que son como una L, son soldaduras de 1.8, pero no son de demanda crítica. Ahora, ¿eso qué es? Avancemos, por favor. Este es otro ejemplo, sigamos a la que sigue, ¿no? Más ejemplo de lo mismo. Entonces, ¿qué podemos resumir? Que en una edificación hay tres tipos de soldaduras según sus requerimientos. Las soldaduras de 1.1 son las que no pertenecen al sistema de resistencia sísmico. Las soldaduras de 1.8, las soldaduras del sistema de resistencia sísmico, pero que no son de demanda crítica, son de 1.8 y no son de demanda crítica. Y están las soldaduras de demanda crítica, que son de 1.8 y tienen un apellidito que se llama demanda crítica. Y eso pues lo he dicho varias veces, pero ¿eso qué significa en el día a día, en la vida real? Avancemos. Entonces, lo que en la vida real nos dice es que esas conexiones tienen que realizarse con unos metales de aporte, como está en esa grafiquita. Estas son los requerimientos para un material de aporte, sean electrodos, alambres, tubulares, arcos sumergidos, que debe cumplir un elemento que va a ser de resistencia sísmica
y no de demanda crítica. Perdón, devuélvase, no avance tanto. Eso ahí. Hay un requerimiento de esfuerzo de fluencia, esfuerzo de ruptura, alargamiento, pero aparece ya un requerimiento de tenacidad de prueba Charpy, que fue la que vimos de la probetica con la entalla. Por ejemplo, en este caso le está diciendo, vea, eso tiene que resistir 27 julios a menos 18 grados centígrados. Avancemos a la que sigue. Pero si además de ella, si además las soldaduras de demanda crítica, vemos que está esta tablita, que es la que sigue, es la 14.3, le pide también, le pide esfuerzo de fluencia, que es el mismo, le pide resistencia última, que es la misma, le pide alargamiento, que es el mismo, pero le pide una prueba de tenacidad Charpe diferente, ya que le pide 54 julios, dale un enter ahí, porfa, 54 julios a 20 grados centígrados. Entonces, avanza, por favor. Otro poquito. Es ahí están las comparativas, dale avancecito para que salgan unos chulitos, por favor, más avances. Ambas cumplen lo mismo, pero la diferencia está aquí. El requerimiento para una soldadura de 1.8, que no es de demanda crítica, está allí en este valor, pero si es de demanda crítica está acá. Entonces, ¿qué es lo que quiero para concatenarlo con lo que empecé a decir al principio? Que las soldaduras, el control de soldaduras se hace antes, durante y después. Que yo no haya cumplido esto, por ejemplo, no lo puedo saber ni con una radiografía, ni con un ultrasonido, ni con unas cintas penetrantes. Esto es un control que yo hice antes. Es qué soldadura compré, qué soldadura el departamento de compras requirió y qué se utilizó en la planta de taller. Avancemos, por favor. Listo, avancemos, lo que esto no quiero desarrollarlo mucho. Este punto sí, es por fin para ahora sí en el después. Este es el numeral, es importante, de pronto, sé que lo han leído mucho, lo habrán leído, lo conocen, pero es importante tenerlo en cuenta. Este es el numeral en el NSR, en el reglamento colombiano, donde habla de los requerimientos de ensayos no destructivos. No lo voy a leer porque el párrafo es largo, me parece enredado, y pues no lo voy a leer acá. Yo ya lo he resumido en la diapositiva que sigue. Por favor, dale ahí todo eso hasta que pase a la diapositiva siguiente, porque tiene muchas condiciones. Ahí, por favor, ahí para. Listo. En Colombia, y creo que en otras partes no es así, no lo sé, se definen las estructuras de 4 tipos de uso: uso 1, 2, 3 y 4. El 4 es el más exigente. ¿Qué he tratado de representar acá? Que el cuadrito gris, el rectángulo gris, es la estructura completa, el circulito azul son los elementos de resistencia sísmica, y entonces, ahora sí, lo que dice el parrafito de la gráfica, de la diapositiva anterior. Si yo tengo una junta canalada de penetración completa, a tope, en T o en esquina, ¿se acuerdan las definiciones de juntas? A tope, T o en esquina, y que estén solicitadas por cargas de tensión aplicadas transversalmente. Entonces, ¿qué me dice esa gráfica? Que los elementos de resistencia sísmica se les hace 100%, sea uso 4, uso 3, uso 2 o uso 1, no importa. Si ellas cumplen eso que está en rojo ahí, y son elementos de resistencia sísmica, se deben ensayar por ultrasonido al 100%. Denle otro enter, por favor. ¿Qué hacemos con las otras? Las que son de 1 solamente. En el uso 4, todas las conexiones, si cumplen lo de arriba, no importa que no sean de resistencia sísmica, se les hace ultrasonido 100% también. Pero si es uso 3 y uso 2, solamente se le hace al 10%. Y si es uso 1, se le hace al 0%. Para utilizar el lenguaje de lo que venimos desarrollando hace un rato, las ERS, que son las de resistencia sísmica, que son las de 1.8, se inspeccionan 100%. Las de 1.8, 100% si cumplen los requerimientos de arriba. Y las que están en gris, que son las no de resistencia sísmica, las de 1.1 se inspeccionan al 10% en uso 2 y uso 3, y a 0% en uso 1. Eso es la significancia que tiene el requerimiento a las que ya están sometidos. Ya la normatividad está reconociendo que esas soldaduras de resistencia sísmica, pues obviamente están a una condición superior de exigencia y por tanto se deben inspeccionar 100%. Las otras no, a un valor inferior. Sigamos a la siguiente diapositiva. Acá está lo mismo, pero en una tablita, no lo quiero, ya cuando les llegue la presentación lo pueden mirar si quieren, pero simplemente hice el mismo ejercicio. Esta es una grafiquita donde dice si ese 10% o ese 100% se puede bajar o aumentar. Está el numeral ahí, no lo quiero leer, simplemente les digo que sí. Lo que está al 100% se puede bajar siempre y cuando se cumpla cierto requerimiento. Lo que está al 10% se deberá aumentar al 100% también si no se cumple cierto requerimiento. Avancemos, por favor. Listo, vamos al siguiente tema.
lo que quería rematar en el paso anterior, simplemente que los ensayos no destructivos se ejecutan dependiendo del tipo de carga, de la ubicación de la conexión y de las cargas a las que ella está sometida. No depende simplemente del acceso, sino que se debe tener en cuenta desde el antes. Se deben tener en cuenta si es de 1.8, si no es de 1.8. De pronto ahí no lo dice en esos términos, sino que dice que si son de resistencia sísmica, pero es una forma de verlo. Esta gráfica la hemos visto antes, simplemente es para mostrar que vamos a entrar al tema de los puentes para rematar ya la presentación. Sigamos, por favor. Cuando estamos en puentes, ahí, por favor, cuando estamos en puentes, hay unas, ya, pues digamos que acá ya no estamos hablando ya no de cargas estáticas, sino de cargas dinámicas, donde las cargas alternan. Entonces, por allí aparece una definición muy importante que es la redundancia, y es la característica que le permite a un puente seguir realizando su función aún estando dañado. Esta definición la leemos acá y es importante porque va a tener una incidencia fundamental en el tipo de control de calidad que se le haga a una conexión en el antes, en el durante y en el después. Sigamos, por favor. Aparece otra definición que es el miembro de fractura crítica. Y entonces, ¿qué es un miembro de fractura crítica en un puente? Son miembros o componentes de miembros en tensión, incluidos los que están sometidos a inversión de esfuerzos, en los cuales la falla se espera que termine en un colapso del puente. Entonces, si tengo un elemento que está en tensión o tiene inversión de esfuerzos, y si él falla, se espera que el puente colapse, ese elemento se llama es un miembro de fractura crítica, un FCM por las siglas en inglés, y tiene que tener un control diferente. Sigamos. Aquí este es un plano tomado de un proyecto que se desarrolló en Cali, pues, ¿no? Y simplemente es una forma en la cual el ingeniero dijo cuáles son los elementos de fractura crítica. Sigamos, por favor. ¿Qué es importante acá? Que cuando se da que yo tengo un elemento que es de fractura crítica y adicionalmente ese miembro es no redundante, o sea, no hay uno que pueda soportar su carga si él falla, ese elemento debe ser tratado de manera especial que el resto del puente, que el resto de elementos del puente. Hay que hacerle un plan de fractura. Entonces, importante, los puentes, todos los que acá tengan que ver algo con puentes, los puentes deben tener un plan de fractura. ¿Y qué es un plan de fractura? Básicamente es un documento, avancemos por favor, es un documento que recoge, sigamos, que recoge todos los controles que hay que hacer, todas las precauciones que hay que tomar para poder garantizar que el elemento va a cumplir los requerimientos de tenacidad para lo cual él va a tener que responder. Acá simplemente hay que decir que el WP es un documento pues, donde se define cómo se hace la soldadura para poder cumplir los requerimientos, y en este caso, digamos, aquí lo mencioné y en las de las edificaciones no, porque aquí sí que es muy importante que yo garantice, no quiere decir que en el anterior no lo sea, que yo garantice que cuando se haga la soldadura pueda obtener los requerimientos de tenacidad, por ejemplo, más allá de los simples requerimientos de esfuerzo de ruptura. Avancemos que no es tanto esto lo que quiero. Aquí simplemente en este quiero mostrar que una probeta para calificar un procedimiento de un puente se le hacen muchos ensayos. Ahí pues está pequeñita, pero hay que hacer doblez, hay que hacer esfuerzos, probetas de tracción para mirar propiedades mecánicas, pero además se hacen pruebas Sharpie y se hacen pruebas sobre la soldadura para ver también su deformación, porque en un puente es muy importante cómo crecen las grietas, y pues como no lo van a poner a un fabricante en toda esa ingeniería tan detallada, lo que sí le piden es que garantice una tenacidad con la prueba Sharpie a ciertos valores. Avancemos. Avancemos que esto no es relevante tanto, avancemos que esto no lo quiero. Aquí sí, por favor, el plan de fractura sí quiero que se tenga en cuenta. Ya lo vimos, se le aplica a los elementos que son de fractura crítica y son no redundantes. Quise mostrar esta fotografía porque quiero mostrar lo que es un plan de fractura, y ese es un plan de fractura hecho para un proyecto que se hizo en el Quindío. Esos son poder de 10 a 20 hojas diciendo todos los requerimientos, todas las precauciones que hay que tener para garantizar que se puede cumplir con los requerimientos de tenacidad. Sigamos, por favor. Sigamos, esto pues simplemente avancemos, por favor. Es una reiteración de lo mismo.
Ahora si quiero ya llegar a esta parte que es los ensayos no destructivos en los puentes. Avancemos, por favor. Ensayos no destructivos, lo mismo. Avancemos. ¿Qué se hace? Ultrasonido, radiografía. Avancemos. Partículas magnéticas. Aquí. Perdona, llega ese, vuelve al párrafo. Aquí, este párrafito, listo. Listo, entonces este es el párrafo de la AWS 1.5 donde dice qué ensayos hay. En el 671, dale avanzar ahí, por favor. Dale enter. Exacto. Listo, entonces esta parte me sirve para aclarar mucho un punto, y es qué ensayo se le hace a los puentes, así como lo hicimos ahorita un parrafito en el NSR sobre dónde y en qué cantidad se hacen los ensayos, pues para los puentes no hay, pues es similar. Y acá es bien interesante, o bien claro más bien, cómo se determina el tipo de ensayo a hacer. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy común encontrar que se cambie radiografía por ultrasonido o ultrasonido por radiografía en ciertas juntas. Vamos a ver si eso se puede hacer o no. Entonces, lo que este parrafito dice es que cuando tengo una soldadura canalada en miembros principales, hay que hacerle un control de calidad por ensayos no destructivos, y lo que está en rojito, démosle enter, por favor. Básicamente me dice que, a no ser que se determine de otra forma, en alguna otra parte, se debe hacer ensayo de radiografía a las juntas acanaladas de penetración completa en juntas a tope. Recuerda, por eso definí muy importante arriba lo de las juntas. Las juntas a tope, que estén sometidas a esfuerzos de tensión o inversión de esfuerzos. Entonces el dibujito ahí me lo aclara. Si tengo una junta a tope de penetración completa y acanalada, importante que sea tracción, hago radiografía. ¿Listo? Este párrafo es claro en eso. Si se cumplen esas condiciones, se hace radiografía. Démosle enter, por favor. Listo. Luego dice, los demás juntas de penetración completa en juntas en T y en esquina se ensayan por ultrasonido. Enter, por favor. Entonces, cuando tengo esta configuración, y por eso les insistí hace un rato sobre la definición del tipo de juntas, la junta en T o la junta en esquina que están ahí representadas, y ahí sí me dice para todas. Ahí no, si ustedes se fijan en ese párrafo, no dice qué tipo de carga, sino dice todos. Entonces, si está en tracción, en compresión o en cortante, en ese tipo de junta se hace ultrasonido, y dice para todas. Enter, por favor. Luego dice que para las demás, para las juntas a tope, en junta, aquí no puedo leer bien, pero yo me la sé de memoria, dice que se haga ultrasonido o radiografía del enter. Por favor, gracias. Entonces aquí no importa, aquí sí ya estoy en compresión o en cortante, y pues lo mismo, que la junta sea de penetración completa y esté a tope y esté acanalada. Entonces, si tengo cortante o compresión, puedo hacer radiografía o ultrasonido. ¿Listo? Entonces, he encontrado en muchos puentes que se cambia la radiografía por ultrasonido, y seguramente es porque hay de pronto una interpretación errónea de este párrafo, pero es muy claro si uno lo lee con detenimiento. Juntas a tracción, ustedes lo leen arriba donde está en rojo, simplemente le dijo radiografía ya, no dice radiografía o ultrasonido. Juntas AT y en esquina, no importa el tipo de carga, se les hace ultrasonido en el 100%. Y las juntas que estén en compresión o en cortante y están a tope y acanaladas, se le hace radiografía o ultrasonido, ahí sí hay discreción pues, del ejecutante o del fabricante. Entonces, simplemente acá para cerrar en el después. Entonces, nuevamente, pues hago énfasis en lo que he venido diciendo a lo largo de la presentación. Hacer el ensayo no destructivo no me garantiza el cumplimiento del requerimiento. Hay que hacerlo, sí, es obligatorio, es importantísimo. No quiero tampoco que se diga que no es así. Lo que quiero decir es que hay que hacer controles antes, durante y después, hay que hacer planes de fractura, hay que saber si mi soldador es de 1.1, es de 1.8, es de 1.8 de demanda crítica, que los consumibles cumplen los requerimientos y otra cantidad de cosas que no hemos hablado acá, pues porque es una charla muy corta. Avancemos, por favor. Aquí vamos a pasar muy rápido avancemos, por favor. Simplemente es la frecuencia, la cantidad de ensayos, no quiero detenerme acá. Sigamos, por favor. ¿Dónde va el 100%? ¿Dónde va el 25%? Avancemos. ¿Dónde va al 100%? ¿Dónde va el 25%? ¿Dónde va el 41% en el primer sexto? Avancemos. Eso lo van a encontrar en la diapositiva. Avancemos. Son simplemente fotografías de eso. No es lo importante. Avancemos, que quiero llegar a las de partículas magnéticas. Avancemos. Avancemos, simplemente gráficas para mostrar qué ensayo se hace y en qué porcentaje avancemos. Ahí. Listo. ¿Qué otro ensayo se le hace a los puentes? Partículas magnéticas. ¿Y dónde se hacen? Las partículas magnéticas se hacen
que dice por cada 3 metros de soldadura debo hacer 300 milímetros. De ahí sale el famoso 10% que uno a veces pone por allí. Nunca dice 10%, simplemente dice que por cada 3 metros se hagan 300 milímetros de ensayo de partículas magnéticas. Eso se hace en qué juntas, en las juntas que son longitudinales, que son de filete. Dice ahí, por ejemplo, que una típica junta para hacer la junta alma-patín, y en todos esos otros que describí ahí, pues, en los arriostramientos. Pero básicamente soldaduras longitudinales, soldaduras de armado de las vigas, esas soldaduras se les hace partículas magnéticas. Ojo, no líquidos penetrantes. Se hacen partículas magnéticas, algunas veces los cambian, pero las partículas magnéticas no las requiere el de 1.5 en los puentes, simplemente pide partículas magnéticas. Sigamos, creo que ya terminamos. Adelanta, por favor. Sí, lo mismo, simplemente ejemplos ya, hasta ahí. Algunos detalles especiales que no los quiero, pues no vale la pena detenerse aquí. Digamos, lo que quiero dar como parte final o remate de la presentación es que el control de calidad el control en las construcciones soldadas debe tenerse en cuenta que hoy hay un antes, un durante y un después. Es repetitivo, pero eso fue lo que vine a decir. Ese antes, ese durante, ese después es muy importante para poder garantizar que el requerimiento final se cumple en la soldadura. No es suficiente con que al final del proyecto vamos y hagamos unas tintas, un ultrasonido, una radiografía. Eso es importante, hay que hacerlo, pero no es suficiente, porque como mostraba al principio, los requerimientos a los que están sometidos las soldaduras son diferentes dependiendo de qué tipo de carga estén, incluso en una misma edificación, en qué parte estén. Entonces, por ejemplo, y hago un repaso corto, en la edificación hay soldaduras de 1.1, de 1.8 de demanda crítica y de 1.8 que no son de demanda crítica, y los requerimientos son diferentes. En la primera de las de 1.1 lo importante es que yo tenga la resistencia a la tracción o a la deformación, y con que cumpla eso, de pronto ahí es válido esa afirmación que muchas veces se hace de que simplemente con que yo garantice que mi resistencia en la soldadura es igual o mayor a la del metal bases, estoy tranquilo y ya cumplí. Eso de pronto podría ser posible o cierto en las soldaduras de 1.1, que son una parte de las soldaduras de una edificación, pero eso no es cierto en las soldaduras de los elementos de resistencia sísmico. Otra forma de llamarlo son las soldaduras de 1.18 o de 1.8 o 1.8 de demanda crítica, porque el comportamiento, allí se requiere otro tipo de condición, como lo es la tenacidad, cómo crecen las grietas, cómo se desarrollan ellas, y hay unos requerimientos muy importantes de fractura crítica y de pruebas Charpy que se requieren para garantizar eso. Y lo mismo pasa en los puentes. En los puentes sí que está bastante lejos de ser descrito lo que pasa en la conexión soldada, en la prueba que se hace con una prueba de tracción, y están estos requerimientos, pues, de que cómo crecen las grietas, y eso simplemente se garantiza con el antes, el durante y el después. Entonces no puedo garantizarlo simplemente con hacer el ultrasonido al final o hacer las radiografías. Y bueno, creo que he sido muy repetitivo con eso, pero creo que pues, fue como el objetivo que me tracé, que eso quedara muy claro. Yo creo que hasta ahí va la presentación, y quedaríamos pues en manos de las preguntas que puedan haber. Las que podamos contestar ahora las haré, si no sabemos pues las contestaremos vía email. Iván, hasta ahí llega la presentación. Muchas gracias a todos. Muy buena tu presentación. Esto es un tema bastante amplio que tratamos pues de cubrir, de abarcar aquí en el ICCA con sus conferencias. Voy a leer algunas de las preguntas que nos han dejado en el chat, como dije. Y como bien lo mencionaba Jason, si alguna pregunta adicional existe, recuerden que tenemos disponible la sección en la página web del ICCA, pregúntele al ICCA, y si fuera el caso, pues dejar relacionado o referenciado que es para Jason o que es de este tema. Bueno, vamos entonces a leer algunas de las preguntas. Jason, ¿vale la pena utilizar diferentes tipos de soldadura en un mismo elemento? Combinar D11 y D18
y cómo se determina en qué zonas se utiliza cada tipo de soldadura? Ok, muy buena pregunta. Digamos que yo en mi vida profesional me he enfrentado a esa situación. Si bien los requerimientos del material de aporte o de la soldadura que va a utilizar en D1.1, en D1.8 demanda crítica y D1.8 que no es demanda crítica son diferentes, digamos que la solución que yo siempre encontré más efectiva es irse por el rasero superior. Tener en el taller, tener en la obra la soldadura de mayor exigencia y es aplicarla a todos los elementos. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que de pronto si compra o utiliza las soldaduras pues, que requiere cada junta, eso se le vuelve difícil de administrar y difícil de garantizar. Porque en un mismo elemento, en una misma columna, por ejemplo, yo puedo tener soldaduras de 1.1, de 1.8 y de 1.8 de demanda crítica. Y si yo tengo, digamos que sea con electrodo, y tengo 3 electrodos para cada una de las puntas, pues tendría yo que tener un soldador o un operario de soldadura que se sepa bastante del código, ¿no? Para que él diga, bueno, acá en esta platina voy a utilizar el electrodo A, en esta platina de acá voy a utilizar el electrodo B y en la platina que sigue voy a utilizar el electrodo C. Eso es difícil de garantizar en obra, en planta también, y entonces de pronto las diferencias en precios yo diría que no alcanzarían, en mi opinión, a superar ese costo administrativo de yo poder garantizar que lo cumplí, más el riesgo de que no lo pueda garantizar, o sea, un tema económico y un tema de riesgo técnico. El riesgo técnico en que yo no sea capaz de garantizarlo y el tema económico de cómo yo administro eso, pues tendría que tener de pronto un inspector ahí controlando qué soldaduras hizo en cada una de las juntas. Entonces, particularmente yo recomiendo, y así lo he hecho en varios proyectos, es uno irse por el requerimiento mayor y con esa cumplir todo y se quita uno esa administración de hacer eso. La otra parte de la pregunta creo que era quién lo determina. Listo, el ingeniero diseñador es el que por norma, por reglamento debe determinar cuáles soldaduras son de 1.8 y cuáles son de demanda crítica. Eso es un requerimiento del diseñador, lo pide el reglamento, el reglamento nuestro, en 2010 lo pide, él debe determinar en alguna forma, normalmente en un plano, cuáles son las soldaduras de demanda crítica y cuáles no. Eso debe determinarlo él y ya la empresa fabricante pues deberá transmitirlo al interior de su proceso de fabricación y de montaje. Ok, perfecto. ¿Alguna Una otra? pregunta aquí. Sí, espérame, que estoy aquí leyendo alguna. Bueno, aquí una pregunta. ¿Hay algún mínimo de longitud de cordón al que ya no se le deba hacer un ensayo no destructivo? Un mínimo de cordón. La normatividad, hasta donde yo recuerdo, no hay un mínimo del tamaño. De hecho, lo que leímos ahora es, está el requerimiento por tipo de carga, tipo de junta, tipo de soldadura y en la ubicación que él tenga. Eso determina el ensayo que hay que hacer y no lo hace por la longitud. Sin embargo, digamos ampliando ya, si vamos a la AWS, allí hay una limitación, por ejemplo, al espesor para el ultrasonido. Los criterios de aceptación por ultrasonido de la tabla para ello están de 7.9 milímetros hacia arriba, por tanto habría una limitación en el espesor. En la longitud no lo he encontrado y más bien es un tema ya más de la capacidad técnica de los equipos o de la técnica que se utilice para que eso pueda hacerse, pero realmente no conozco que haya una limitación por norma en cuanto a la longitud para ello. Evidentemente, si yo tengo un cordón tan corto que ni siquiera el palpador cabe o que no da el movimiento suficiente, pues eso sería una limitación, pero no está normatizado que yo sepa, no está una norma, sino que es un requerimiento técnico pues que uno sabrá enfrentar en la práctica en su momento. Perfecto. Otra, en inspección visual, ¿existen parámetros e indicadores que me digan que la soldadura no está cumpliendo la normatividad? Sí, claro, por supuesto.
De hecho, yo personalmente y muchos inspectores así lo creen, es que la inspección visual es uno de los ensayos más importantes, más importantes. Y claro, sí hay una normatividad para ello, específicamente el AWS D1.1 tiene una tabla que es la 6.1 hasta la versión 2015. En la versión 2020 que hay debe ser como la tabla 8.1. No me lo sé de memoria el 2020, pero en el 2015 sí que sé que es la tabla 6.1 y ella tiene los requerimientos para la inspección visual muy detallados, muy precisos, y incluso tiene para las conexiones tubulares, tiene la tabla 9.1 creo que es, y es muy detallada, es muy precisa. Y nada, recomiendo muchísimo, además defiendo mucho el ensayo no destructivo de inspección visual, porque es un ensayo no destructivo, valga la aclaración, y es muy importante, tan importante que no se deberá hacer ningún otro ensayo hasta que este ensayo haya sido satisfactorio, y la normatividad para edificaciones y para puentes requiere que las soldadoras inspeccionen 100% por inspección visual siempre, ¿listo? O sea, no solamente es recomendado, sino que es obligatorio. Perfecto. Una pregunta aquí muy específica y curiosa. Ingeniero, en construcción de estructuras navales, por ejemplo, barcos, ¿aplican las mismas normas o qué normatividad aplica? No, definitivamente no aplican las mismas. Esa es una de las cosas que quise expresar. Cada industria tiene una normatividad que ha desarrollado pues, las diferentes asociaciones. La naval tiene unas, yo no soy un gran conocedor de esas normas, pero sí las hay, hay una normatividad naval. Hay, por ejemplo, esa diapositiva la quité, pero tenía una grafiquita de esa. Los oleoductos tienen una normatividad, las recipientes a presión tienen un poco de normatividad, los tanques verticales de almacenamiento tienen una normatividad, incluso si son de agua, si son de petróleo, y también es así con la naval, por supuesto que sí. De hecho, en las mismas estructuras hay diferente normatividad. Tenemos el D1.1 para las edificaciones con su D1.8, el D1.2 creo que es de aluminio, el D1.3 para elementos delgados, D1.4 para las barras de refuerzo, y así, D1.6 es inoxidable creo, y así, 1.7 para estructura existente. Cada industria, cada aplicación tiene una normatividad específica, y eso está o tiene que ver porque las cargas son diferentes, los requerimientos son diferentes, entonces pues lo que se exige es diferente. Y no me sé las normas navales cuáles son, no me las sé. Correcto. Nos preguntan aquí también, se sabe que hay casos particulares, pero ¿cuál es el costo aproximado por kilogramo de aplicar el plan de calidad a una estructura con las diferentes pruebas e inspecciones? Ya, es una pregunta difícil, obviamente. Pues voy a aventurar acá. A mí la experiencia me dice que entre 40 y 200 pesos por kilogramo. Y eso depende del tamaño del proyecto y del tipo de proyecto. Por ejemplo, es más caro si es un puente. Es más barato si es una edificación tipo bodega. Pero eso pues ese es un rango que me funciona, pero hay que ponerle cierta tipología. Eso por ese valor puede estar. Depende también mucho si ese precio depende si lo aplica directamente, si la compañía tiene su propio departamento, si lo contrata. Entonces eso pues puede variar mucho, Si es liviana, Perfecto. si es celosía, si es almas llenas, ¿ya? Perfecto. ¿Qué tan recomendable es reparar las soldaduras teniendo en cuenta que se va a afectar nuevamente el material? Ok, eso es importante y ahí es una de las cosas que determina la normatividad. Voy a decirlo de esta forma. Por ejemplo, si fuera una soldadura de 1.1, y esto no lo afirmo categóricamente porque hay que mirar cada caso particular, pero por ejemplo ahí no sería, digamos que sería el caso menos grave, porque digamos en una soldadura de 1.1 donde las cargas son donde estoy en rangos de fluencia siempre según el diseño, pues sí, yo cuando repare varias veces pues tengo unas afectaciones de calor que me van a hacer disminuir de pronto la tenacidad y de la junta, pero esas juntas no van a estar sometidas a ese tipo de requerimientos, o sea, ahí no van a estar sometidas a deformaciones plásticas donde esa pérdida de tenacidad vaya a tener
un efecto grave sobre el proyecto. De hecho, en el D1.1 no hay una limitación al número de reparaciones. Por el contrario, cuando tenemos conexiones donde ya es importante la tenacidad, por ejemplo en una soldadura de un puente, es tan importante incluso que hay un capítulo para las reparaciones. Yo las reparaciones en un puente debo preverlas de antemano cuáles son las que se me van a presentar y desarrollar un instructivo de cómo las voy a enfrentar y desarrollar las probetas para saber si yo he perdido allí las propiedades o no, que en este caso me aplican. Entonces ahí está muy detallado en el D1.5, es la sección 12, donde están los elementos, los miembros de fractura crítica. Tiene un apartado donde de manera muy contundente le dice que haga cómo se hace eso. O sea, eso está incluso, ni siquiera hay que ponerse uno a estudiar ni ver qué hace, sino que hay un instructivo de que le dice qué hay que hacer. Entonces sí, efectivamente, cuando yo reparo varias veces una conexión soldada, tengo unas afectaciones térmicas ahí en las cuales pierdo propiedades de ese tipo importantes en tenacidad, no en resistencia, y entonces, por ejemplo, los códigos la limitan. Pues aquí porque solamente estoy hablando de puentes y de edificaciones, pero por ejemplo en oleoductos, que es la normativa PIO 1104, está bien limitada. Las categoriza incluso en reparaciones mayores y menores, y una reparación mayor es cuando yo reparo por segunda vez una soldadura. Entonces allá me pone una cantidad de requerimientos adicionales, como por ejemplo que me apruebe el cliente, ¿ya? Entonces sí, eso tiene incidencias en las pérdidas, pero en las pérdidas de algunas propiedades, pero como lo dije al principio, justamente eso es importante tener en cuenta en qué requerimiento tiene esa soldadura, me lo dice un código para saber si eso lo puedo hacer o no. Se lo remato diciendo de la siguiente forma: no haga lo que el código no le permite, solamente haga, esté enmarcado dentro del código, porque los códigos pues tienen 100 años de soldadura en Estados Unidos y han aprendido bastante ya, más que nosotros. Entonces mantenernos dentro de los requerimientos de los códigos. Perfecto, Jason. Una pregunta aquí particular. En el mercado nos ofrecen certificar una estructura metálica con una inspección de tintas penetrantes. ¿Esto está soportado en alguna norma? No, de hecho, ese concepto de certificar no existe. Estructuras que yo conozca, pues no hay una forma de certificar una estructura en nuestros medios. La forma en que una estructura se puede certificar es con una certificación que tiene la ISC, que es, en Colombia no hay ninguna empresa, de hecho. Yo como empresa fabricante de edificaciones, de puentes o de montaje, yo puedo certificarme con la ISC para que mis estructuras sean certificadas. En ese caso podría estar la estructura certificada, pero la certificaría el fabricante o el montador. En Colombia no hay empresas certificadas. Yo hice una investigación de cómo estaban, y ahí en Perú hay como, creo que 3 o 6, no lo recuerdo. En México hay un poquito el doble. En Centroamérica hay 2 países donde hay ya una empresa. En Colombia no hay ninguna, en Brasil no hay ninguna, en Argentina no hay ninguna, en Canadá hay 60. Entonces solamente puede certificarse una estructura bajo esta metodología, pues digamos que estoy diciendo, que es de la ISC. Ahora, que se puedan hacer revisiones, pues sí, seguramente se pueden hacer revisiones, pero definitivamente, y me fui un poquito lejos de la pregunta en lo que quería llegar, es que una práctica muy extendida es que se contrata a una empresa para que haga unos líquidos penetrantes y presentar esta líquidos penetrantes como una certificación de la estructura, o como un aval para mostrar que la estructura completamente cumple los requerimientos. Y eso no es así, no es posible, es una práctica desafortunada. No, la forma de garantizar que una estructura cumple es siguiendo el antes, el durante y el después. Para eso hay establecido unos procedimientos que debe cumplir el fabricante. La normatividad colombiana tiene establecido unos parámetros de un concepto que se llama supervisión técnica, que es quien sí puede firmar. De hecho, debe firmar si la estructura finalmente cumplió. Un supervisor técnico es quien hace eso con unas responsabilidades incluso legales. Entonces esa es la forma que en Colombia se utiliza o se hace para eso. De otra forma no. Ahora, que sí se puede alguien externo ir y verificar, por ejemplo, que la estructura cumpla los planos, que lo que está es montado cumpla los planos, que se hagan ensayos para ver que la fabricación se cumple. Eso está bien, es válido, es digamos, sano,
pero eso no reemplaza una certificación como las que mencioné al principio, ni uno puede con unas tintas ir a certificar una estructura, ni incluso con ultrasonidos o radiografías certificar una estructura, no. Simplemente va a certificar la sanidad de una junta que inspeccionó. Entonces una estructura tiene, no sé, 200, 300 juntas, hicieron 10 o 15 juntas con ultrasonido y líquidos penetrantes, lo único que yo puedo garantizar es que esas juntas que inspeccioné están buenas o malas, no más. Jason, perdón. Sí. Una última pregunta ya. ¿La normatividad AWS D18 funciona para estructuras en puentes tubulares? No. La soldadura, la de 1.8 es para edificaciones, es un complemento del de 1.1 para edificaciones. Los puentes de autopista se utilizan con el de 1.5, el de 1.8 no tiene cabida en los puentes. Puentes tubulares, lo que pasa es que cuando uno revisa el de 1.5, él reconoce solamente los materiales A709 y estos A709 hasta donde yo sé solamente vienen en planchas, no en tubos. Entonces ahí pues hay como esa diferencia adicional, esa complejidad adicional. De pronto están hablando de puentes peatonales, ¿no? Es probablemente que se refieran a puentes peatonales, pero no, la de 1.8 aplica para los elementos de resistencia sísmica en edificaciones, pensaría yo. Yo creo que eso es claro allí. Perfecto. Bueno, ya como lo mencioné, ya vamos a terminar entonces. Si quieres, Jason, entonces ya la despedida para todos. Gracias, Iván. No, quiero pues darle las gracias a todos por su participación. Quisiera aquí expresar una metodología pues que es necesaria, que es exigible. Muchas gracias a todos por participar, al ICCA y a los patrocinadores pues, por el espacio. Y quiero ofrecerles pues, hombre, disculpas por el inconveniente técnico, pero bueno, creo que finalmente se superó y pudimos salir adelante. Pero bueno, muchas gracias y disculpas por los inconvenientes técnicos. Iván, muchas gracias. Isabel, también muchas gracias. Jason, gracias a ti por la colaboración y gracias por compartir tu conocimiento. Bueno, agradecemos a todos su amable asistencia. También agradecemos a los patrocinadores Acesco Colombia SAS y Pacific Engineering and Consulting Company. Hoy contamos con más de 550 asistentes a nuestra conferencia. Les recordamos que se compartió en el chat un link para diligenciar la encuesta. Tiene la diligencia y van a recibir a vuelta de correo electrónico las memorias de esta conferencia. Los invitamos también a inscribirse a nuestra próxima conferencia para el 10 de septiembre, Guía Técnica número 2 ICCA, Especificaciones y Pliego de Condiciones, a cargo del ingeniero Luis Alberto Lozada. Oportunamente se enviará el link para la inscripción. Recuerden que las memorias y el certificado de asistencia de esta conferencia serán compartidas a los correos electrónicos de quienes diligencien la encuesta. También nos recordamos que se pueden adquirir las guías técnicas del ICCA en la página icca.com.co. No siendo más por hoy, nuevamente agradecemos su asistencia. Disculpas por los inconvenientes técnicos. Esperamos contar con su asistencia próximamente en futuras conferencias. Los dejamos con nuestra panel de producción para cerrar esta conferencia. Muchísimas gracias.